Buenas, no escucho nada. Está bueno el sonido. Sí, saludos. Están conectándose, mis amados. Vamos a iniciar a las 7:30. Cuando el ponente entre a sala, ¿ok? Que en un momentito va a estar entrando. Voy a estar atenta. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Recuerden que estoy esperando, ¿verdad? Que nuestro ponente se conecte. Que a las 7:30 vamos a iniciar, por favor. Vamos a dar un momentito. ¿Ok? No se me desesperen. Vamos a poner acá para que se me entretengan un chin. Está muy lento el internet, por Dios. Un suerito. Vamos a ver, está un poquito lento, pero vamos a ver.
Vamos a ver si se carga esta página, porque estoy esperando que entren bien. Vamos a ver, todavía no está aquí adentro. Estoy revisando. Él quedó de entrar a las 7:30. Perfecto, así que vamos a darle unos minutitos. Vamos a ver, animen a los demás para que entren. Nada más tengo 57 personas en sala. Ustedes son 117.
Está bien, tranquila, solamente tiene que ver el encuentro y con esto ya nosotros pueden hacer su tarea. Lo importante es que lo vean. Que a veces no lo ven, entonces me mandan cosas que no son. Tienen que tratar de verlo. Bueno, buenas noches formalmente. Gracias por conectarse. Seguir pidiéndole los temas que entren, ya que vamos a dar inicio formalmente a este espacio. Ya nuestro ponente entró a sala, lo cual nos honra con su presencia y queremos agradecer por haber dicho sí, como siempre, para dejar plasmado eh, esa experiencia, ¿verdad? Que lleva dentro de lo que es la carrera. Y yo no les voy a tomar mucho tiempo más que darles las gracias por ustedes conectarse y sobre todo aclararles que siempre nosotros como institución buscamos a través de asignaturas como estas tan particulares es exactamente fortalecerles a ustedes esas competencias que necesitan tener. Por eso se llama seminario de actualización en psicología, porque buscamos que ustedes se contextualicen cuáles son los temas actuales que hay, cuáles son las tendencias, qué cambios estamos enfrentando y qué bueno poder contar con profesionales con la expertise de nuestro querido maestro Esteban Jaques, quien es el director de la Escuela de Ciencias de la Salud y Psicología, bien, de la Universidad Abierta para Adultos aquí en Nagua, una persona también que ya lleva varias maestrías, especialista en psicoanálisis, trabaja también, es terapeuta familiar, el cual cuenta también con esa experiencia a nivel del sector público, perdón, privado, donde él tiene su consultorio, donde también pueden pues contar con su asistencia y también se desarrolla como facilitador nuestro, tanto en grado como posgrado. Es parte de ese comité científico de la universidad, donde ha escrito, ¿verdad? Y ha desarrollado temas de investigaciones importantes. Y es una persona que ya tiene muchos años como experta y también tiene otras habilidades, señores, como cineasta y productor. Así que nosotros hoy estamos bastante felices de poder contar con mi colega y amigo, porque así lo considero, al maestro Esteban Jaques, con el que tengo la oportunidad de trabajar. Así que yo, sin más preámbulo, yo les paso a ustedes este ponente. Yo necesito que ustedes le saquen el jugo, pregunten, que lo importante es acá que se lleven todo el conocimiento posible para que lo puedan plantear en su tarea, que a partir de mañana queda abierta. Así que un abrazo, bendiciones y muchísimas gracias, maestro. El espacio es suyo. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a cada uno de nuestros participantes. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir este tema sobre el DSM, en este caso en el texto revisado, que es la versión más actualizada. Y claro, nosotros, si estamos hablando de seminario de actualización en psicología, pues entonces debemos tener las informaciones más actualizadas. Y al final, la idea es que nosotros podamos hacer una exploración profunda de estas informaciones que luego ustedes van a necesitar en su ejercicio profesional, independientemente de la mención a la que pertenezcan, ya sea psicología clínica, educativa, general u organizacional. Entonces, siempre me gusta tener un acercamiento breve antes de entrar como así en tema, y vamos a hacer un poco de acercamiento justamente. Me gustaría ver cuántas personas tenemos aquí, psicólogo, que están estudiando para psicólogo clínico, del área de psicología clínica. Vamos a ver cuánto tenemos. Levanten la mano. Ok. Tenemos, wow, buena representación tiene la psicología clínica aquí. Ahora pueden bajar la mano y que levanten la mano lo de psicología educativa. Psicología educativa, vamos a ver, ahí sí está la mayoría. Tenemos muchas personas en psicología educativa. Los que ahora bajen la mano, psicología educativa, bajan la mano y vamos a ver la mano levantada de psicología organizacional. Levanten la mano los de organizacional.
Organizacional tenemos dos personas organizacionales. Muy bien. 3. Ahora baja la mano y vamos a ver lo de psicología general o psicología. ¿Cuánto tenemos de psicología general? 5. 6. Entonces, ahora sí me gustaría rápidamente ver qué ustedes saben sobre el DCM, qué han escuchado sobre el DCM, qué es el DCM, para qué sirve este instrumento y qué es. Vamos a ver, por lo menos una o dos personas que me digan qué sabe sobre el DSM. Manos levantadas. Ok. Tenemos, Cecilia, por favor, ayúdame con los turnos porque no puedo Así visualizar. es. Tenemos a Andrelio, número 1. Bueno, buenas noches. El DCM-5 el DCM es el manual diagnóstico, el cual recoge todos los criterios que nosotros como psicólogos debemos tomar en cuenta para diagnosticar o clasificar los trastornos mentales que pueda padecer algún usuario. Muy bien, gracias, estimado. La otra. A Roslani. Rosiani. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer compartir estos conocimientos con nuestro facilitador Esteban. Y para mí el DCM, vamos a decir, es una evaluación diagnóstica de manera organizada, donde nosotros como psicólogos tratamos de comprender los diferentes trastornos mentales. Muy bien. Está por aquí Rosiani. Ya Rosiani es, como decimos por ahí, una ficha conocida aquí en psicología. Creo que le ha tocado 2 asignaturas conmigo. ¿Así es, Rosiani? Claro que sí, es un placer. En este trimestre no me lo hubiese encontrado y mira, por casualidad aquí estamos. Qué bueno. Tengo a Cari Núñez. Sí, buenas noches, un placer. Yo siempre he dicho que el DSM-5 para los psicólogos es la Biblia. Es esa guía oficial, esa guía primera, ¿no? Para nosotros poder identificar, para nosotros diagnosticar todos esos problemas de la salud mental a través de todos los criterios que tenemos ya identificados en el DSM-5. Esa definición como que tiene mi sello, cuidado. ¿Usted ha tenido asignatura conmigo? No, primera vez realmente que escucho de usted. Ok. Un Bueno, placer. porque esa parte de que siempre cuando hablo del DCM me refiero a que es la Biblia del psicólogo, siempre lo hago. Y de hecho, en trimestres pasados me vi en la necesidad de dejar de decir esa definición, porque justamente un examen pedía, cuando el examen era de definiciones, que no era solo selección múltiple, pedía que definieran qué es el DCM. Y hubo una participante que me lo colocó a sí mismo, me puso, es la Biblia del psicólogo. Y yo dije, bueno, tengo que marcarse la buena, porque a pesar de que no es la definición, pero es lo que yo le he venido diciendo durante todo el trimestre, entonces está reproduciendo lo que yo tanto he dicho. Y tuve que Realmente sí, me ha marcado esto, porque yo pensé que era la única que lo había visualizado de esa forma, pero qué bueno escucharlo. Bien, entonces, ahora sí, ¿o hay alguien más, Cecilia, con la mano levantada? Tenemos varios. Tenemos a Ediagni y luego terminamos con Eulogio. Ediagni y concreto con Eulogio. Buenas noches, maestra. Para mí es un placer tener mi primer encuentro con usted, ya que en el encuentro anterior no pude asistir. El DCM es un manual que sirve como referencia para nosotros, los futuros profesionales, identificar y clasificar y diagnosticar trastornos mentales.
Nos permite identificar síntomas de diferentes trastornos, establecer criterios para realizar diagnósticos clínicos, orientar la planificación de los tratamientos, entre otras cosas. ¿Me Gracias. escucha? Sí, gracias, Eriani. Tengo entonces es a Eulogio con el concreto. Sí, muy buenas noches a todos. Podemos decir también que el DSM-5 es una guía que ayuda al psicólogo a psiquiatra a reconocer y clasificar diferentes trastornos mentales, facilitando así una evaluación y un diagnóstico adecuado. Muchísimas gracias, maestro. Ya terminamos. Creo que, bueno, Ediani, ok, fue la persona que habló. Puede bajar tu manita. Maestro, adelante. Muy bien, gracias Cecilia. Entonces, ahora sí vamos a entrar en tema. Creo que me ha parecido muy oportuna cada una de esas aportaciones que han hecho. Vamos, disculpen un poquito de ruido que tengo ahora en el entorno, pero en breve ya vamos a ver cómo lo corregimos. Bien, entonces vamos a ver aquí de manera conceptual el DSM, que coincide muy bien con lo que ustedes han venido mencionando. Prácticamente todo lo que ustedes han dicho coincide con esta definición, que el DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Yo siempre digo, como esta sigla es en inglés DSM, o sea, esta sigla en inglés que yo siempre digo, los americanos son como los vecinos chismosos, la vecina chismosa. Ustedes saben que la vecina chismosa primero dicen el chisme y después dicen a quién le pasó. Y entonces aquí vemos un poco invertido la palabra DSM. Sí, yo sé que ustedes han visto de esta vecina chismosa en los barrios que llegan corriendo y dicen de que le dieron, pero no han dicho todavía a quién fue que le dieron. Y cuando, pero ¿a quién? ¿A quién? A Juana le dieron allí. Entonces, ok, a Juana. Entonces ya, pero dicen primero a quién. Entonces, por eso ustedes ven que aunque la sigla, la M está de último, que es justamente la letra de manual, y la D, que es de diagnóstico, que está en el medio y aquí aparece al principio. Y la S, que es alusiva a estadístico. Entonces aquí tenemos manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y claro está que es un producto del instituto, bueno, de la Asociación de Psiquiatría. Y este manual se trabaja en conjunto con psicología, claro. Es un conjunto de profesionales o de científicos, psiquiatras, psicólogos, médicos, que se reúnen para trabajar este manual. Y que cada cierto tiempo hacen lo que es una renovación del mismo. Un momentito, por favor. Ok, disculpen. Entonces, cada cierto tiempo hacen lo que es una renovación del mismo. Y que tenemos nuestra última versión, que es el DSM-5, texto revisado. Por eso vemos esas iniciales ahí, TR, que significa texto revisado. Aquí tengo unas informaciones que son importantes que ustedes conozcan antes de adentrarnos a profundizar sobre el DSM. Es importante que ustedes sepan que además del DSM existen otros manuales. ¿A qué me refiero? Bueno, existe el CIE 11, que al igual que el DSM va evolucionando, es decir, que va cada vez renovándose, pero la última versión que tenemos es la versión 11. Y el CIE es las normas internacionales para el registro, la notificación y el análisis e interpretación para
llevar como un registro estadístico de la mortalidad y la morbilidad. Entonces, la primera edición de lo que es el CIE fue conocida en el 1893. Y es importante conocer que el CIE, a diferencia del DCM, el DCM es trabajado por la APA, la Organización Americana de Psiquiatría, mientras que el CIE es trabajado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por eso ustedes ven y se van a dar cuenta más adelante que en los hospitales y en los centros públicos hacen más exigencia con que se utilice el CIE que el DSM. Quienes han tenido la experiencia de ver en algún centro de salud pública van a encontrarse más con diagnóstico basado en el CIE que en el DSM. Sin embargo, el DSM tiene mayor cobertura en lo que es América, especialmente por ser un manual de mayor acceso y de mejor manejo para los psicólogos, porque como que está más enfocado en la psicología, mientras que el CIE es más amplio, es decir, abarca, además de los trastornos psiquiátricos, también asuntos de salud de manera más amplia. Entonces, aquí tenemos informaciones importantes con relación a la última versión del CIE, que su última revisión se hace en el 2019, pero que es en el 2022 cuando empieza a ser utilizado. Otro dato aquí interesante. Además del CIE y el DSM, que son manuales diagnósticos y estadísticos, está el WODA 2.0. ¿Quién había escuchado anteriormente? ¿Quién escuchó hablar del WODA anteriormente? WODA 2.0. Tenemos más dedos levantados, parece que sí. Pulgares arriba. Sí, el WODA no es más que un instrumento de evaluación genérico y práctico que puede medir la salud y la discapacidad en una población. Entonces, ¿qué es lo que hace el WODA? Bueno, el WODA permite medir o identificar o tener estadística de la discapacidad que producen ciertas condiciones, es decir, la funcionalidad que pierden ciertas personas. Por ejemplo, una persona que presente, vamos a poner una parálisis cerebral. Entonces, las limitaciones que puede presentar esta persona en términos de discapacidad es estudiada por el WODA. Entonces, ¿qué área evalúa este instrumento? Evalúa la comprensión y la comunicación, es decir, si la persona después de presentar cierta condición, si su comprensión y la comunicación se ha visto afectada, si tiene dificultad para la movilidad, para el autocuidado. Por eso ustedes ven, de hecho el WODA puede utilizarse también para pacientes con esquizofrenia, porque un paciente con esquizofrenia puede tener una discapacidad que afecte su autocuidado. Relaciones interpersonales, es decir, que también hay pierde una funcionalidad de relacionarse con otro. A veces algunos trastornos mentales limita a la persona de relacionarse con otras personas. Por lo tanto, afecta las relaciones interpersonales. También lo que es la actividad de la vida diaria puede verse afectada por alguna condición de salud física o mental, y el WODA mide esta discapacidad y la participación en la sociedad. Hasta aquí estamos claros con el WODA, ¿verdad? Y con el CIE, ¿alguna duda?
No, vamos bien. Entonces, vamos a ver algo de historia del DSM. Aquí tenemos que el DSM fue creado en el 1952 por la Asociación Americana de Psiquiatría. Fíjense que le doy este dato como para que tengan el conocimiento general. Siempre le digo a mis participantes, y por eso yo nunca me interesé en dar la asignatura de historia de la psicología, porque en historia de la psicología aprendemos mucha historia, pero usted nunca le va a dar una terapia a un paciente con una fecha. Usted nunca le va a decir, mira, para que te sane, te voy a decir que Sigmund Freud nació en tal año y murió en tal año, o que el psicoanálisis apareció en tal año. Esto no nos va a ayudar ni que para nosotros hacer nuestro trabajo, pero como referencia es importante que tengamos estas informaciones. Entonces, en el 1952 se crea por primera vez este manual tan importante. Entonces, ya le dije que se reúnen grupos de profesionales, de investigadores, y agrupan lo que hasta el momento se tenía de información. Es importante aclarar que al principio, en las primeras versiones del DSM se hablaba de, o sea, tenía una dinámica diferente de agrupar los trastornos, lo que eran los Cecilia, multiaxial. Cecilia. Sí, dígame. Sí, se me fue la primera parte, multiaxial, ¿cómo es? Usted dice la parte del DSM-4 anterior, que tenía una evaluación multiaxial. Ajá. Que Pero, sí, lo que pasa es que esa evaluación se hacía en el DSM-4TR, donde habían diferentes categorías para poder evaluar los problemas de los trastornos. O sea, no se veía desde un diagnóstico per se de nada más de criterios clínicos, sino que también se tomaban en cuenta 5 ejes. La palabra que quería que me sacara era la palabra eje, que no me llegaba. Ajá, los ejes, exactamente. Se clasificaban en ejes, agrupados en ejes. Los ejes multiaxiales. Era como que los trastornos tenían familia, como que pertenecían a ciertos grupos y que ciertos grupos de trastornos tenían cierta relación. Y entonces, hasta el DSM-4 teníamos esto de los ejes multiaxiales. Es importante tener esa información porque en algún momento quizás alguien le hable a usted de los ejes multiaxiales y ustedes ya entienden que esto no es parte de la manera en la que se agrupan los trastornos mentales. Y aquí vemos ya las diferentes fechas en las que van apareciendo las diferentes versiones del DSM. Por ejemplo, la versión 2 aparece en el 68, el 3 en el 80 y el 3 revisado en el 87 y el 4 en el 94 y ya el 4TR, que fue uno de los manuales que más, donde la psicología tuvo su tiempo de gloria, porque ya aquí entra también el milenio, fue en el 2000 y ahí fue donde la psicología tuvo mayor auge. Y ahí teníamos el DSM-4 textos revisados. Ahora entramos al que nos compete, ¿verdad? Al 5. Y es en marzo del 2022 cuando la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, publica un texto revisado del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esta quinta edición revisada se hace con el fin de aclarar ciertas condiciones de salud mental y criterios y códigos diagnósticos. ¿Por qué se hace una revisión del DSM-5? Bueno, los motivos es para incorporar nuevos conocimientos y hallazgos de investigación. Es importante aclarar que la psicología es una ciencia que evoluciona constantemente. Y yo siempre digo que lo que hoy es verdad en psicología, es posible que mañana ya no sea una verdad, porque la psicología evoluciona constantemente. Por ejemplo, en
en los años 90 no existía un dominicano que en su cerebro coincidiera la mínima idea de que un sujeto, por ejemplo, como Alofoque, pudiera ser presidente de la República Dominicana. Sin embargo, ya ustedes vieron lo que pasó en Santiago, cuando Alofoque se presenta a inscribir personas a su partido. O sea, lleno total, porque la sociedad va evolucionando y quizás si usted le contara eso a su tatarabuelo dice, no, ¿cómo va a ser que una persona que de este nivel pueda aspirar a una candidatura presidencial? Pero esto es fruto de la evolución de las sociedades. Las sociedades van cambiando y su realidad va cambiando. Lo que hoy era normal que, por ejemplo, que la gente se sentara hace 20 años atrás, la familia la veíamos reunida alrededor del televisor viendo la película o la novela, pero ya hoy en día encontramos la familia reunida, pero cada quien a un lado con su teléfono celular conectado. Y esta es la sociedad que tenemos, que en una misma casa, déjenme decirle que en una misma casa, usted puede ir ahora mismo y preguntarle a una misma casa, ok, ¿quiénes en el 2028 van a votar por Alofoque? Y en la misma casa aparecen 3 que dicen que sí y 5 que dicen que no. Y cada uno tiene un motivo y un argumento diferente. No quiere decir que estas personas, no quiere decir que el ser humano tenga que pensar todo el mundo igual, pero cuando en una sociedad se comparten criterios y modelos de crianza, casi siempre los pensamientos son similares, pero nuestra sociedad cada vez más apunta hacia un pensamiento individualista, pero este pensamiento individualista en términos de intereses, porque en términos de persuasión es colectivista y en términos de que se deja arrastrar por el sensacionalismo es colectivista. Es decir, usted ahora mismo publica, Esteban Jaque es un ladrón, usted lo coloca eso en las redes sociales y usted encontró 3 personas que le dieron like y que comentaron en contra de Esteban, y de ahí se van a sumar 5,000 o 10,000 personas a comentar en contra de Esteban, porque es sensacionalista. Nuestra sociedad hoy en día es sensacionalista y no actúa de acorde con la razón, sino al sensacionalismo. Y esta es la evolución que tenemos. Por eso la sociedad evoluciona y los manuales que tenemos para analizar la sociedad debe ir evolucionando para poder entender qué pasa en la sociedad, cómo piensan las personas, por qué el niño que hace 30 años atrás, un adolescente de 12 años, su cerebro era muy limitado en términos de conocimiento global, y ya hoy usted se encuentra con un niño de 10 años que le habla del mundo entero y que sabe muchísima tecnología porque la tecnología está a la orden del día. Entonces, también para clarificar criterios diagnósticos ambiguos, es decir, en el DSM-5 aparecían algunos criterios diagnósticos como que no estaban muy claros, como que te decían una cosa, pero como que tú decías, pero ¿qué es lo que me quiere decir? Entonces ahora en el texto revisado se aclaran esas cosas que quedaban como dudosas. Reflejar una comprensión más precisa de los trastornos mentales y mejorar la utilidad clínica del manual. ¿Cuáles fueron las novedades que se incluyeron en el DSM-5? Bueno, dentro de las novedades está la inclusión del trastorno por duelo prolongado. Esto es una novedad porque anteriormente el duelo no se consideraba un trastorno, sino una condición normal que una persona podía presentar en un momento determinado, pero que no era un trastorno como tal. Ahora se habla de que, o se considera que el duelo, cuando una persona ya presenta un duelo que va acercándose a 1 año y la persona sigue presentando esos síntomas, entonces se considera un trastorno. La descripción del trastorno de duelo prolongado se introduce como un nuevo trastorno. Se diferencia del duelo normal por su persistencia e intensidad, es decir, por el tiempo que dura y por la intensidad de los síntomas.
El criterio diagnóstico clave es el anhelo persistente, es decir, que se anhela persistentemente volver a ver a esa persona o volver a estar en esa relación, porque es importante aclarar que no solo caemos en duelo cuando perdemos un familiar. Hay duelo también cuando perdemos una relación, cuando nos mudamos de casa, cuando un proyecto de vida ha fracasado. Hay personas, por ejemplo, que lo cancelan de un trabajo y a partir de ahí cae un duelo y posiblemente cae más adelante en una depresión porque no asume, no asimila esa pérdida. Entonces, ese anhelo, esa preocupación persistente por el fallecido o por lo que sea, o por esa pérdida, es intensa y persistente. También se toma en cuenta la importancia de su inclusión para identificar y tratar a quienes sufren de un duelo patológico. Es decir, cuando ya un duelo se convierte en patológico, cuando está quitándole la funcionalidad al individuo. Y aquí, de hecho, el WODA tiene un rol importante, porque si la presencia del duelo está quitando la funcionalidad al individuo, el WODA puede medir esa discapacidad. Cambios en los criterios y otros trastornos, por ejemplo, el trastorno bipolar, se hacen clarificaciones en los criterios del episodio maníaco y depresivo. En el trastorno de ansiedad se hacen ajustes en la redacción para mayor claridad. Y en los trastornos del neurodesarrollo, y ojo aquí, es uno de los trastornos que los psicólogos del área educativa van a ver más, los trastornos del neurodesarrollo. Aquí se hacen actualizaciones terminológicas y clarificación de especificadores. El DSM-5 texto revisado, se ha revisado el texto de cada trastorno y se ha incluido nuevas sesiones para caracterizar, o sea, para las características asociadas y el desarrollo del curso de trastorno. Es decir, también aquí se toma en cuenta cómo se comporta el trastorno y algo importante, la comorbilidad del trastorno y también se toma en cuenta cómo este trastorno dependiendo de diferentes sociedades, cómo se mueve, cómo se comporta este trastorno dependiendo de la cultura o el pueblo donde se está trabajando. También se analizan factores de riesgo y pronóstico, marcadores diagnósticos, suicidio y diagnóstico diferencial, entre otros. Aquí importante, se incluye en esta nueva revisión datos importantes en lo que es el diagnóstico diferencial. Ustedes saben lo que es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Quién se atreve a decirme qué es un diagnóstico diferencial? Un diagnóstico diferencial, ¿qué es? ¿Quién se atreve? Diagnóstico diferencial, ¿qué es? Lo vamos a escuchar mucho. Buenas noches. Bueno, un diagnóstico diferencial, como lo dice la palabra, es un método médico para identificar una enfermedad. Por ejemplo, el doctor compara los síntomas para ver varias opciones. Hay síntomas que incluso se parecen en la esquizofrenia, algunas enfermedades en psicología que son comunes, pero hay unas diferencias de uno y otro de los síntomas. Muy bien, gracias, estimada. Vamos a ver, Adrelio. Un diagnóstico diferencial son otras posibles patologías que pueden existir, que hay que descartar también para ver cuál de todos los posibles diagnósticos es el que más se acople a las, vamos a decir, las necesidades o al problema que esté presentando el usuario. Ok, gracias. Vamos a escuchar a Yocasta y con Yocasta cerramos. Gracias, Adrelio.
Buenas noches. De acuerdo con mis compañeros también, dice que el diagnóstico diferencial es un método que usan los médicos para saber qué enfermedad tiene una persona. El doctor hace una lista con varias enfermedades posibles causas y los mismos síntomas. Luego usa pruebas para descartar las opciones incorrectas hasta hallar la causa real. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias. A lo que ustedes han dicho de los médicos, yo le sumaría o me agregaría, como estamos hablando aquí en este escenario de psicología, los psicólogos, ¿verdad? También lo hacemos, el diagnóstico diferencial. ¿Y en qué consiste este diagnóstico diferencial? Como ustedes lo han dicho, pero a mí me gusta hacerlo con una comparación muy llana, muy sencilla. Yo siempre hago esta comparación con ¿quiénes han visto dos hermanos gemelos? ¿O han tenido familiares, hermanos gemelos? Bueno, bien, entonces miren, yo por ejemplo conozco dos gemelas que yo realmente, si la miro así, no sé diferenciar. Pero yo le pregunté un día a alguien que la ha tratado y que la sabe diferenciar muy bien, que cómo sabe diferenciarla. Y esa persona me dice, no, mira, si te das cuenta, la mella fulana de tal tiene los ojitos como más pequeños. Pero además, ella tiene el pelo un poco más corto que su hermana y como un poquito más crepo. O sea, me da dos características específicas que diferencia a una de la otra. Es decir, de repente la vemos y tienen la boca igual, la nariz igual, la estatura igual, la frente igual. Tienen prácticamente todo igual, pero ya esta persona logra diferenciar dos características diferentes. Y entonces eso hace el diagnóstico diferencial. Entre dos trastornos o más trastornos que tengan características similares, hace la discriminación de aquellos que son particulares de ese trastorno. ¿Me doy a entender? O sea, se identifica lo que es diferente en ambos trastornos. O sea, dejando de lado lo que son los síntomas que son comunes y dándole más importancia a los que son diferentes. ¿Se entendió con este ejemplo? Muy bien. Bien. Entonces, incluye nuevos códigos para señalar y vigilar la conducta suicida y la actualización de los códigos del CIE-10 de ampliación. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Si nosotros observamos los códigos del DSM-5 o del DSM en cualquiera de sus versiones, vamos a encontrar que también tiene código del CIE. Es decir, que hay una parte de códigos, o sea, de la identificación del trastorno, también tiene el código del CIE, que nos ayuda a relacionar este trastorno con el origen que tiene en el CIE. Y por eso vamos a ver dos códigos que tiene un trastorno en el DSM. Y aquí se hacen actualizaciones. Los puntos destacados más recientes de esta actualización incluyen lo que hablamos ahorita, del duelo, y también la APA consultó a profesionales de la cultura y de la equidad para reconocer el papel histórico de la discriminación racial en los diagnósticos clínicos. Es decir, esa parte de la discriminación o de que alguna lectura en el DSM se sienten como discriminatorio, entonces ahora se toma en cuenta en esta nueva versión y se actualiza el lenguaje del DSM para promover la inclusión de la persona de color y los grupos marginados. Es decir, esos grupos marginados, y aquí se trabaja mucho lo que tiene que ver con género, y aquí se incluye o se toma un lenguaje inclusivo. Realmente aquí hay mucho choque o mucha controversia con las religiones, porque aquí entonces
se le da importancia también a los asuntos estos que hemos escuchado en los últimos años de los géneros binarios y que ya ahorita le voy a presentar algunos ejemplos para que ustedes vean. Ha vuelto el diagnóstico no especificado para incluir una gama de posibles trastornos del estado de ánimo, lo que puede ayudar a los médicos a evitar posibles diagnósticos erróneos. La idea del restablecimiento es brindar un diagnóstico a alguien cuyos síntomas no se ajustan perfectamente a los trastornos bipolares o depresivos. Es decir, anteriormente al DSM-5 existía este diagnóstico de no especificado para poder incluir aquellos trastornos como que no cumplían con ciertos criterios y entonces se metían en no especificado. Ahora vuelven y se incluyen para que exista esa posibilidad. En cuanto al foco en el lenguaje inclusivo de género, en el texto revisado del DSM-5 incluye cambios en el lenguaje sobre género y la identidad de género para ayudar a reducir el estigma y aclarar que estos aspectos de una persona no se seleccionan por elección. Aquí, observen aquí, esto que llama mucho la atención y que ha producido mucho ruido, especialmente en sectores religiosos. Esto incluye cambios, los cambios más precisos es, por ejemplo, en el DSM ya no se dice, o sea, se cambia género deseado por género experimentado. Es decir, ya la persona no es que este género es un género deseado, sino que es el género que experimenta. Ya no se dice procedimiento médico de sexo cruzado, sino procedimiento médico de afirmación de género. Y se elimina esto de nacido varón o nacida mujer para decir individuo asignado varón o asignado mujer al nacer. Oigan esto, ya no se considera como que la persona nació varón o nació mujer, sino que fue asignado varón, es decir, que esta persona no decidió ser varón, o no nació ser varón, o no nació varón, sino que fue que lo designaron varón al nacer. ¿Me doy a entender? Es decir, que aquí esto ha llamado mucho la atención de algunas comunidades, especialmente las religiosas, porque altera un poco el orden que las religiones entienden la creación. Es decir, que el individuo o es hembra o es varón, pero no es que alguien lo designa varón, sino que nació así. Pero ya ahora el DSM dice que el individuo es asignado varón o asignado mujer al nacer. Entonces, todos estos cambios producen ruido, porque también voy a destacar algo importante, y es que en la mayoría de las veces, mientras la Asociación Americana de Psiquiatría con la Asociación de Psicología están metidos en un congreso tomando decisiones para el DSM, muchas veces tienen afuera un piquete, como uno dice, o una huelga de la comunidad LGBT pidiendo que se le incluyan cambios donde ellos no se sientan discriminados. Y por esto, a veces, las mismas sociedades científicas terminan respondiendo a intereses de algunos sectores que quieren espacios sociales. ¿Me doy a entender? Claro, es el manual que tenemos. Es el manual que tenemos, es el manual que utilizamos, pero a veces contradice algunas cosas con nuestros criterios religiosos de creencia. Por eso yo siempre apuesto y le oriento a los profesionales de la psicología, a las personas que tienen la oportunidad de recibir una facilitación conmigo, que en términos de psicología y de intervención con un paciente, es importante que dejemos de lado nuestros criterios de creencia. Por ejemplo, si usted es evangélico, de hecho yo visito la iglesia evangélica y me congrego, ¿verdad? Pero mis creencias de que yo creo que Dios fue el que creó el mundo, que tiene el poder para sanar también,
pero dentro de esa creencia creo que Él también me permitió prepararme para yo poder ayudar a otros a través de la capacidad que Dios me permitió adquirir. Entonces, lo que yo hago es que si yo voy a orar antes de ir al consultorio, yo oro, me preparo espiritualmente y recibo al paciente, pero no le tengo que decir al paciente. A veces hay psicólogos que mandan que al paciente a que vayan a la iglesia o que oren para que se sanen. Eso se trata en otros escenarios. Los temas de creencia se tratan en otros escenarios. Y usted debe dar lugar a la pluralidad en el consultorio. Es decir, usted debe permitir que en el consultorio usted puede recibir un ateo, un adventista, un católico, un musulmán, puede recibir un homosexual, un travesti, no importa. Usted lo que va a trabajar en esa persona es el motivo de consulta, la condición de salud mental que está presentando, y que, claro, si usted se da cuenta que hay un asunto de identidad de género, usted lo trabaja desde una perspectiva puramente científica, no espiritualista. ¿Me doy a entender? Bien, señores, entonces esto es el DCM, estos son los cambios que ha experimentado, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Entonces vamos a dar lugar a algunas preguntas que ustedes tengan, brevemente, por lo menos a responder 2 o 3 preguntas, y entonces esto es lo que queríamos compartir. Vamos a ver. Muy bien. ¿Quién se anima a preguntar? Excelente, maestro, muchas gracias. Todo muy claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? ¿Cuál de las dos? Yo creo que fue que entendieron todo. Yo creo que todo le quedó súper claro. Entonces, si se quedó todo claro y no tienen pregunta, entonces por lo menos una valoración de lo. Claro que sí. Raiza levantó la mano y alguien más me gustaría que exactamente, bueno, ya tengo manos levantadas aquí. La primera es de Raiza. Buenas noches. Adelante. No Raiza. es propiamente una pregunta, no, sino más bien, antes que felicitar al facilitador, agradecerle a usted, profesora, que nos trajera esta joya, porque yo siempre he dicho que con el profesor Esteban se aprende sí o sí. Su ponencia clara, muy limpia, entendible. Yo creo que más claro de ahí, como decimos popularmente, no canta un gallo, ¿no? Entonces, felicidades y agradecida por este momento de enseñanza, de propiamente lo que significa la materia, no un seminario de actualización, porque hace cuánto tiempo que vi todo esto del DSM, ¿no? El CIE, WODA para mí es nuevo, y qué bueno que tenemos esos momentos de actualizarnos. Así es que muchas gracias a usted por pensar en él para nosotros, y a usted, profesor, por decir que sí y estar aquí en este momento con nosotros de capacitación. Gracias, Raiza. Gracias por tu valoración. Vámonos con Andrelio. Bueno, excelente exponencia, todo quedó bien claro. Felicitar tanto a la maestra como al profesor por la gran retroalimentación que nos dio en estos temas y que están totalmente muy aclarados. Excelente, muchísimas gracias. Ahora me voy con Darling. Buenas noches, buenas noches. La valoración que yo doy en esta clase es súper significativa porque cuando se estaba hablando del DCM5, se está hablando realmente de lo que se había dicho al principio, de la Biblia del psicólogo, pero aún se va más allá con esta actualización del WODA, porque realmente me gusta cómo es su temática, pero una preguntita sencilla que le voy a hacer al maestro, ¿en qué momento podemos utilizar ese enfoque de WODA en cuanto a la problemática de una persona en una empresa, vamos a decir en el ámbito empresarial? Porque como podemos decir, en estos tiempos
se están elaborando, se están dando muchos casos de estrés, de sobretrabajo y un sinnúmero de enfoques que han venido surgiendo a partir de la psicología de las empresas. Y esto, diríamos que han traído ciertas frustraciones a muchos empleados que no le ha ido para nada bien realmente. ¿Y cómo interviene el WODA en esa parte? Sí, gracias, Darling, por tu pregunta. Mira, ¿cuándo es necesario aplicar o cuándo se aplica? Siempre que se quiera conocer cuándo una condición de salud mental o física está afectando la funcionalidad del individuo. Es decir, cuando está presentando una discapacidad, donde yo puedo ver que si esta persona realmente se comunica bien, si logra socializar, si veo que se cuida, o sea, que hay autocuidado, claro. Esto va a partir siempre de que primero existe un problema mayor o un problema y la disfuncionalidad, que es lo que mide el WODA, es como esas condiciones que lo hacen, que limitan al individuo. Se comunica adecuadamente o le está limitando la comunicación, le está limitando la sociabilidad, le está limitando el autocuidado, o sea, todos estos asuntos que pudiera quitarle la funcionalidad al individuo, entonces lo podemos medir a través del WODA. Ok, excelente. Eso significa que después del diagnóstico de WODA, si el empleado o el paciente representa una incorporación laboral, es decir, que mediante WODA también podemos establecer que sí está en perfectas condiciones para reincorporarlo. Exacto, si esas funcionalidades no están siendo afectadas, o por lo menos, si por lo menos 3 de estas funcionalidades están siendo afectadas, ya sí hay una discapacidad. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. Y excelente. Me tocó en una charla, me tocó la universidad, no recuerdo bien con quién era, pero usted dio una pequeña pincelada sobre estos temas de la psicología que me fascinaron realmente. Y la valoración de esta clase llena mis expectativas porque tenía una pequeña incógnita con esa parte y creo que la he aclarado. Muchas gracias y bendiciones. Bien. A eso quiero agregar rapidito, que es que estos instrumentos nos permiten es como profundizar, como decía el maestro, ¿verdad? En esos aspectos. Pero siempre a la hora que vayamos a hacer el diagnóstico, ustedes siempre van a ver que va a venir con la codificación del DSM-TR y con esa codificación del CIE-11 para los que trabajan en la parte también de salud pública. Ustedes van a ver que siempre se tiene que poner esa codificación, que es como ese lenguaje que nos permite conocer entre nosotros el trastorno referido o ese diagnóstico presuntivo. Pero qué bueno que sepan que es importante tener una visión amplia cuando vayamos a sentar y estar en ese proceso evaluativo con ese paciente. Tenemos que tener una multidisciplinaridad, poder valorar, descartar la parte fisiológica, profundizar antes de nosotros hacer una etiqueta, porque no todo es trastorno, ¿ok? Muchas veces puede ser desajustes o rasgos específicos de un trastorno per se, pero no en sí el trastorno. Entonces, aquí lo que buscamos siempre es que todo se alinee a la particularidad del paciente para lograr ese bienestar, porque el bienestar, por ejemplo, de Darling no es el de Niel, ni el de Nicauri, ni de Stephanie, aunque puedan tener la misma manifestación sintomatológica o el mismo trastorno per se. Siempre vamos a ser seres diferentes, particulares, que van a tener características y manifestaciones también que van a diferir una de la otra. Así que ya ustedes saben. Tengo la manita ay Dios mío, de Rosy, perdón, que es lo que sucede, que estoy de teléfono porque mi Ay, no, ese nombre me va a tener que aprendérselo, profe. Rosiani. Adelante. Para mí ha sido un placer compartir este seminario con nuestra facilitadora, ¿verdad? Cecilia Flores, y nuestro querido Esteban Vázquez. En este encuentro en realidad fue muy enriquecedor para nosotros, especialmente por los conocimientos adquiridos.
porque el DCM, el DCM, como mencionó nuestro facilitador, es la Biblia del psicólogo, es una herramienta fundamental para cada uno de nosotros. Y como futuros profesionales, debemos aprender a utilizarlo de manera responsable y ética, recordando que siempre detrás de cada diagnóstico existe una persona con una historia y necesidades particulares, como usted explicó. Agradezco mucho estar aquí y a los dos, en realidad, por nuestras enseñanzas y motivarnos cada día a seguir preparándonos para ejercer una profesión con conocimiento, responsabilidad y sobre todo humanidad, porque no siempre una persona puede tener un trastorno, sino un desajuste, como dice uno dominicanamente. Gracias, ya cerramos con Joely este encuentro de hoy. Pues gracias, me encantó las explicaciones, muy válida. Simplemente me llama la atención sobre el lenguaje inclusivo. Veo que, yo digo que si se repite algo, termina siendo realidad. Entonces, me llama la atención cuando dice que el lenguaje inclusivo, que no somos niños ni niñas, sino que se le pone, bueno, esas teorías modernas que han llegado hasta nuestro día y que ya muchas personas la han asimilado como real. Entonces, pues qué bueno desde la explicación del maestro, que de una manera, pues saber estos temas que son tan delicados, pues uno ofrecer como una respuesta, que a veces personas le hacen a uno la pregunta y uno dice, ¿cómo le respondo? ¿Y cómo? Pero creo que me dio unas estrategias ahí que la puedo utilizar. Muchas gracias. Pues nada, y muchísimas gracias a todos ustedes por conectar, pero sobre todo agradecida nueva vez de nuestro queridísimo maestro y amigo Esteban Jaques, que estuvo con nosotros en esta noche y quien pudo transmitirle a ustedes todo el conocimiento que espero en ese informe. Cuando yo lo lea, pues aparecen los datos, tanto para aquellos que están con nosotros como aquellos que están en la grabación. Recuerden que bendecida noche, un abrazo y nos vemos pronto en el próximo panel. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches para todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.